¿Les ha pasado de pronto mirar su vida y sentir la necesidad de hacer un gran cambio? ¿Y qué pasó? ¿O qué tiene que pasar para que sientas la necesidad de hacer ese cambio radical? ¿Creen que se trata de una simple crisis vocacional o de pronto puede llegar a crisis existencial? ¿Y qué sucede con las personas que te rodean luego de ese cambio? Hoy en Química Pura vamos a hablar sobre eso, sobre un gran cambio, un cambio radical en la vida de las personas. Tenemos unos invitados que han atravesado por este proceso, pero seguramente a ustedes o a gente que ustedes conocen les ha pasado que en algún momento de su vida cuestionaron todo lo que tenían o todo lo que hacían, si estaban yendo a donde querían ir, o quizás es algo que nos pasa a todos en algún momento en mayor o menor medida, pero ¿qué tiene que suceder en la vida de alguien para que ese deseo se realice? O sea, no me basta con de repente llevar un taller de esto, complementar con pequeñas cositas, sino tomar una decisión de dar un giro de 180 grados. Para empezar, les vamos a presentar a nuestros invitados, ¿no? Hoy día nos acompaña Fiorella Colman. Ella era coordinadora de entrenamiento de marketing y a los 26 años tomó la decisión de hacer este cambio radical y ahora es clown y actriz desde hace 10 años. Nos dice: antes del cambio tenía la certeza ilusoria de que tenía mi vida asegurada. Curiosamente no me sentía totalmente insatisfecha, pero sí me sentía atrapada en los horarios. Llevaba mi vida con una cierta conformidad, tenía un trabajo muy dinámico, pero soñaba despierta demasiado tiempo. Y casi no decimos clown, ¿no? Y casi no decimos, ¿no? Ok. Eduardo Escribes, de empresario a vivir en Caraz, ¿no? Y ahora se dedica a la construcción de instrumentos musicales y también a la música, ¿no? A la percusión. Y dice: antes tenía una vida rutinaria, tenía mi negocio, pero me sentía estancado. Tenía dinero, pero no tenía paz. Y tampoco visualizaba que había otra posibilidad. El cambio llegó por una circunstancia de mundo que me hizo tomar otra dirección y sí tenía mucho miedo de saltar al vacío. Pero cuando salté, no era un precipicio como parecía, sino un arroyito. La mente miente. Qué lindo. Nos acompaña también Walter Sotomayor. Él era jefe de riesgos de una entidad financiera y a los 33 años decidió hacer un cambio. Ahora es músico y coach y tiene su empresa de coaching donde hace talleres con música desde hace 3 años. Nos dice: llevaba mi vida en automático. Cuando uno se acostumbra a algo, deja de cuestionarlo y se pasa la vida cumpliendo por cumplir, sin saber qué es lo que realmente uno quiere. Al momento de decidir el cambio, coincidieron muchas cosas. La insatisfacción personal de ser 2 personas, una en la oficina y otra fuera de ella, ganas de hacer algo nuevo, un curso de percusión grupal y un proceso de coaching. Y tenemos a Caterina Espinosa, de gerenta de promoción de una transnacional a profesora de yoga. Así es. ¿No? Y lo hiciste a los 35 años, hace 2 años, ¿no? Y nos dice: lo primero, que ojalá que alguien me lo hubiera dicho antes, pero que finalmente aprendí, es que nada ni nadie te va a hacer feliz. Ser feliz es una decisión y la puedes tomar sea cual sea el estado de tu vida, mientras vas preparando el cambio que desees. Una frase resume eso ahora cuando se lo explico a otra persona: florece donde sea que estés plantado, mientras buscas una nueva maceta. Bonito. Bueno, bienvenidos. Bueno, Javier y yo hemos conversado como diferentes ángulos por los que abordar el tema de hoy y hemos elegido hacer un recorrido como cronológico, ¿no? Digamos, ¿cómo era antes del cambio? ¿Cómo era su ¿Cómo vida? era la vida de ustedes antes del cambio? Ha cambiado tu cara, está así, Bruno. Tú me estabas comentando, Fiorella, en la pausa, ¿no? Que, sí, digamos que a ti sí te gustaba lo que hacías, no sí, es que alguien te obligó ni nada, ¿no? No, realmente cuando yo salí del colegio, yo quería hacer actuación, o sea, era mi intención, ¿no? Pero en esa época, los 80s, ¿no? No había mucho realmente. Era una idea en Lima. un poco loca. Era muy extraño, era medio under todo, no era muy, no sé, mi mamá tenía miedo de que me meta
a ese mundo, ¿no? Entonces ella me dijo, por favor, mi vida, mi amor, por favor, no. No me obligó, pero me planteó una idea, ¿no? Que era estudiar una carrera que, para tranquilidad de ella, en su mente, ¿no? ¿Qué carrera era? Hotelería. Ok. Administración de hoteles y restaurantes. Entonces, me pareció interesante, me gustó, la hice, porque es interactuar con mucha gente. Pues, o sea, no es una carrera que te haga... Es dinámica, divertida. Es muy dinámica, ¿no? Entonces trabajé en hoteles, trabajé en restaurantes y terminé trabajando en esta empresa, ¿no? En esta corporación. Y a mí me pasaba algo muy raro, ¿no? Porque todos mis jefes eran maravillosos. O sea, todos me dejaban hacer lo que yo quería, ¿no? Entonces no es que era un... O sea, ¿no habían razones aparentes de por qué tenías que dejar eso para una búsqueda O sea, mayor? lo que no había era nadie te estaba haciendo nada. No. No, claro. ¿No? Y a ti, Eduardo, también te estaba yendo bien como empresario. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vida antes? Bien, la pasaba bien. Tenía una empresa, vivía en Chile en ese entonces. ¿Estudiaste? No, yo me fui de Perú, me fui en el 88, a los 17 años. Entonces pasé una época en Los Ángeles, en California, 4 años. Allá terminé el colegio, fui un poquito a la universidad y de ahí me fui a Chile, llegué a Chile a los 21 más o menos. Y con ganas de conquistar Chile, ¿no? Yo lo que quería era plata y todo el cuento que me habían... Del que había sido formado, ¿no? Que hay que tener una carrera, tener tu casa, tu pareja, tu familia, ¿no? Creyéndome todo el cuento, ¿no? ¿Te parece un cuento? Bueno, en ese entonces era totalmente cierto, ¿no? Era por lo que yo me movía. Y llego a Chile con ganas con ánimo de trabajar, con ímpetu, con fuerza, con juventud, ¿no? Y el tiempo, llegué a tener mi empresa con un socio peruano que estaba allá en Chile. Y hacia el final de mi cambio, digamos, ya había algo profundo que no me satisfacía, ¿no? Había algo profundo que era como que ya no cuajaba. Y en eso empieza un proceso que yo siento fue mi despertar del espíritu, ¿no? Siento que empezó a haber algo más tiene que haber por ahí, ¿no? Y o sea, y habías conseguido, digamos, estabas con una situación económica... Bueno, la situación económica, digamos que la empresa estaba bien. Uno, como empresario, los que son empresarios saben que al comienzo todo lo que sale es para la empresa. Para la empresa, ¿no? Entonces, la situación de la empresa iba bien y nosotros, como dueños de la empresa, sacábamos lo que necesitábamos para vivir, ¿no? Pero no había nada externo que te llevara a esas reflexiones, sino era algo muy interno. Sí, bueno, era interno, pero empieza con algo externo, ¿no? Empieza por un grupo religioso que se llama Majicari. Y ingreso, o sea, yo iba, en Chile me comentan de Majicari, no sé si lo conocen, pero es una técnica de compensación kármica, ¿no? Le llaman ellos. Y por ahí empieza mi despertar, o sea, como que yo entro a Majicari y cada vez que salía en paz. No sé qué me hacían, pero salía tranquilo, salía más reposado, ¿no? Entonces, ahí empieza todo un proceso interior, ¿no? Edu, entonces, digamos, respondiendo a la pregunta de cómo era antes, tú dirías, digamos, Majicari te reposaba. Dirías que antes tenías como mucho movimiento interior, inquietud, ansiedad, totalmente, algo. Claro. Y como dueño de empresa más, éramos los que abríamos y cerrábamos y había que ver todo, ¿no? Desde la producción, ventas, bancos, pagar a los empleados, crear nuevos diseños, ¿no? Lo curioso... Ahí perdí el pelo, yo creo, ¿no? El pelo. Pero lo curioso había que hacer. Claro, tu empresa era de lámparas. Y era una empresa bien creativa, aparte. Claro, ¿no? estás trabajando con la luz desde su inicio, ¿no? Iluminación. En forma artificial, digamos, a partir de la lámpara, ¿no? Y es una empresa que sigue, ¿no? Sigue con tu socio. Claro, él se quedó con la empresa, sigue funcionando allá, claro, así andando y todo. Walter. Sí, ¿cómo fue en tu caso, Walter? Yo en mi caso, en realidad me sentía totalmente en neutro, ¿no? Creo que no me daba cuenta de esa insatisfacción personal hasta que llegó el cambio casi de casualidad, pero siempre sentí una dualidad, ¿no? Desde joven he sido músico, soy baterista, pero estudié economía, terminé trabajando en bancos, me terminé desempeñando en un área
muy rígida de políticas y de restringir cosas, ¿no? Y me volví un poco, yo sentía que me volví un poco el enemigo de la entidad financiera porque yo era el que decía no, y comercial me quería comer, ¿no? Ajá. Y yo salía de la oficina pero, y... ¿por qué estudiaste economía? ¿Por qué no fuiste músico? Creo que igual que en tu caso, en esa época, yo tengo 36, no habían escuelas de música, no había una carrera de música donde poder ir a estudiar, no sé, que te fueras al extranjero. Mi afición también despertó un poco más tarde, pero también no era que la economía no me gustara. O sea, de hecho me gustó, acabé y fue una carrera interesante, ¿no? Pero sí siempre sentí esa dualidad, ¿no? Salía de la oficina de estar en corbata y terno en reuniones con gente muy importante, a cambiarme en el carro en el semáforo, a ponerme ropa para ir a ensayar. Tu ropa de tu vida nocturna. Exacto. ¿No? O sea, me sacaba la corbata, me acuerdo que en los semáforos me podía cambiar el terno, corbata y zapatos y ponerme un short y un polo para irme a ensayar y con todas mis cosas en la maletera del carro, ¿no? Ajá. Y esa era mi vida durante años, ¿no? Y no me di cuenta. Hasta que en un momento de pura casualidad conocí una persona que me terminó haciendo un proceso de coaching que yo no pedí, yo no busqué. Y me dejó pues como que te agarran la cabeza, ¿no? Y me dejó con muchas preguntas, tanto así que la volví a buscar y me metí a un curso que ella dictaba para que me arregle, ¿no? Le dije, no me puedes dejar así, ¿no? Algo me has hecho. Y descubrí muchas cosas, descubrí que era dos personas, ¿no? Tenía una dualidad fuerte. En la oficina era alguien y fuera de la oficina era otro. Y siempre estuve pensando, me gustaría que la gente de mi oficina conozca al verdadero Walter que está afuera, ¿no? Y no al que tiene la máscara, porque sentía que me ponía una máscara cada vez que entraba a la oficina y eso no me tenía contento. O sea, tú sentías que tu verdadero Walter era el músico y que te disfrazabas para de 8 a 6. Exacto. Por el tema de formalidades de empresa, de reuniones, de manejo de equipos, de la jefatura y todo eso. Y del cuento, ¿no? Del que La hablaba hipnosis Edu, social. ¿no? Claro, Eso es lo correcto, lo que hay que hacer. Claro. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver justamente para que Caterina nos cuente cómo era su vida antes. Qué interesante. Estamos hablando en Química Pura de cambios de vida radical, ¿no? Con personas que han decidido cambiar su estilo de vida por una u otra razón y justo nos queda pendiente la historia de Caterina, que ahora eres profesora de yoga y eras gerenta de promociones de una transnacional. Una fue gran transnacional. Claro, de una gran transnacional. Sí. ¿Cómo era tu vida? Era perfecta por fuera. Era perfecta Era por fuera. perfecta, era el súper sueldo, el súper cargo, que cuando me presentaba yo lo decía larguísimo y elegantísimo y en inglés, ¿no? Con tu tarjeta. Caterina de tal, para los 3 países, Colombia, Perú y Venezuela, para todas las marcas de esta empresa. Y por dentro era un dolor de decir, como decía Walter, esa máscara que me ponía, pasaba el carnet, entraba a la oficina y era... O sea, era una vamos. imagen de éxito. Era una imagen de Caterina, éxito o sea, y por eso era tan difícil moverla, ¿no? Tratar de jugar o de arriesgar esa imagen perfecta de una joven ejecutiva exitosa fuera de Perú. Yo estaba en Venezuela, estaba asignada allí, manejando desde ahí Colombia, Perú y Venezuela, grupos de trabajo en los 3 países. Mucho prestigio porque al estar en esa transnacional ya ni siquiera había que decir mucho más, sino simplemente el título. Pero mi vida era vacía realmente. ¿Pero qué te daba dolor? Me daba dolor el saber que yo tenía cosas totalmente diferentes para dar, que yo no estaba haciendo uso de ellas, ¿no? Lo que llaman el dharma, el propósito de vida, la pasión que te mueve a despertarte cada día y hacer las cosas. Para mí era simplemente, literal, una alarma del reloj que me decía, empezó otro día más. Pero tu frase esta de florecer en cualquier lugar antes de cambiar de maceta, ¿por qué ese lugar no era suficiente para que florezcas y puedas tú dar sin tener que cambiarte de maceta? Eso fue lo que aprendí después en todos mis procesos de coaching. También pasé por un proceso de coaching como Walter. Y quizá me hubiera quedado si es que yo eso lo hubiera sabido antes, que no hace falta el cambio externo para que tú te sientas bien. En mi caso fue positivo porque realmente me reencontré con quien yo siempre quise ser desde chiquita, profesora, psicóloga, cantante, alguien que diera a los demás este tipo de temas. Y siempre pues en la familia te dicen, no, hijita, administración, un título, y al final eso siempre te llama. Entonces hoy sé que en cualquier lugar hubiera podido encontrar mi felicidad, pero tuve que pasar por ese proceso. Pero qué curioso porque, digamos, todos los testimonios, o sea,
ya, fueron buenos en lo que estudiaron, no lo odiaban, o sea, estaba todo bien, pero qué importante es la vocación, ¿no? Es como ignorar ese pequeño detalle, no es nada pequeño. Los papás quieren evitar lo inevitable, ¿no? Sí. Porque tarde o temprano solamente postergan. Es un sueño dormido, ¿no? Sí. Es un sueño, Dormido. algo que pones bajo la alfombra y a veces ya se vuelve tan grande que te tropiezas y dices, ya, hay que limpiar esto. Pero mira, y aún si no se duerme, o sea, digo, si no se despierta, el estado en el que te quedas, como tú decías, te sentías en neutro. O sea, si no hubieras tenido esta revelación, te hubieras quedado en neutro, como adormecido, pero no viviendo con sensación de plenitud. Exacto, hay un momento en que te das cuenta o te hacen dar cuenta de algo y es cuando realmente eres consciente de la situación y dices, ok, esto tiene que parar, necesito algo nuevo, ¿no? Y una vez que llega esa realización, ves todo de forma tan diferente, es como, ya, te sacaste ese velo y muchas veces ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue ese momento? Porque, digamos, han estado hablando hasta ese punto, cómo era la vida antes. ¿Cómo fue? En tu caso, ¿tú sientes que empezó con un dolor? ¿En tu caso también hubo dolor, Eduardo? ¿Fueron más bien preguntas? No, en mi caso, el cambio, yo te diría que fue, o sea, en un momento me salgo de la empresa, me voy a viajar, creo que 6 meses, 8 meses, algo así. Y de vuelta ya en Lima, tenía que volver a Chile, a la empresa que tenía, me llama mi socio y me dice, oye, compadre, tienes una cuenta en el banco que no la has pagado, tienes que venir a pagar, han venido a embargar las computadoras. Yo digo, wow, a ver, espérate, voy a llamar, ya llevo en una semana a Chile y arreglo, ¿no? Entonces llamo desde Lima, llamo al banco, me dicen, ya, no hay problema, ven y solucionamos. Llego a Chile, voy al banco y me dicen, ok, tienes que pagar tanto, esta es la deuda, perfecto. Le digo, yo decido pagar en ese momento. Y para pagar tenía que vender lo que tenía. Entonces dije, ya pues. Está limpio. ¿No? Entonces, pero, o sea, esa era la parte de mundo, por decir así, era la parte comercial, ¿no? Y como había habido todo un proceso anterior a eso en el que yo estaba buscando, era como que si tuviese... Y era como que tenía sed de Dios. Era como que no sabía cómo ni por dónde. Magicari, si bien me había abierto un sendero, sentía que algo más había, ¿no? Que no solamente era esta religión que me diga cómo tengo que vivir o qué tengo que hacer yo para poder sentir la presencia finalmente, porque Dios es un nombre nomás, ¿no? Ahora siento que es presencia nomás, ¿no? Y eso me lleva a un momento de estar con un amigo en un barrio, él vivía en un barrio periférico de Santiago, de haber estado toda una noche conversando, ¿no? Del ser, de cosas un poco más profundas. Me quedé a dormir en esa casa, pasé la noche en una salita, en un colchoncito, y al día siguiente me despierto. Y como esas películas que te dicen, aleluya, vi la luz y sentí una luz que llegaba. Algo así, ya, algo así. Yo estaba sentado, había una ventana que daba a la cordillera y estaba la cortina, dejaba pasar un rayito de luz y me desperté temprano, me recuesto, me siento y de verdad que sentí una luz. Pero era un rayo de luz del sol, ¿no? No era una luz mística ni nada, pero era así, un rayo de sol. Pero que y con ese rayo de sol me lleva un algo. entendimiento. Claro. Y el entendimiento era de que la vida me había llevado hasta un precipicio y donde yo podía usar esa coyuntura de haber decidido vender mis cosas para pagar la deuda, no solamente para vender mis cosas y pagar la deuda, sino para hacer el salto al vacío total, ¿no? Entonces el salto al vacío total significaba también dejar mis proyectos, dejar mis ideas, dejar mis culpas, o sea, reinventarme, ¿no? O sea, morirme y volver a nacer, ¿no? Y gracias a Dios, gracias a lo que haya y lo que nos sustenta, que pude atreverme a hacer ese salto, ¿no? Y ahí en el texto que leíste al comienzo es un poco eso, ¿no? O sea, al comienzo el salto era abismal, ¿no? Era ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? O sea, había mucho temor, ¿no? Y cuando salto, no pasó nada, era un arroyo nomás, ¿no? La mente, ¿no? Y nos hace que te vas a morir y vas a vivir, y todo el susto y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Sí, justo como comentas, hay un momento de miedo, pero
es muy rápido, ¿no? muy Creo que rápido. más es el miedo que te dan los demás, ¿no? Porque todo el mundo te empieza a cuestionar, te empiezan a criticar. Inoculártelo, Exacto, ¿no? y o sea, te depositan su miedo. Estás Sí. loco, estás Te loco. Estás frenan. loco, ¿qué ¿Cómo vas fue a tu hacer? caso, Fiorella? ¿Cómo fue ese salto. momento? En mi caso, lo que ¿Fue un pasa... salto al vacío? ¿Fue un arroyito? Como... A mí lo que me ha pasado es que la gente a mi alrededor siempre me ha empujado. Ajá. Esa es mi experiencia, ¿no? O sea, yo desde chiquita ya todos tenían claro que era una payasita. Desde chiquitita. Pero me empujaron a hacer esta carrera y a trabajar en esta empresa y me movía bien, tranquila, ¿no? Hasta que tuve esta situación con un jefe que un día me jaló y me dijo, me sentó, un jefe mío, ¿no? En esa época me dijo, ¿cómo es tu proyecto de ser artista? ¿Dónde está? ¿No? O sea, El jefe mismo. el jefe, que me quería mucho y Ya. que habíamos aperturado un negocio juntos y todo, entonces yo me quedé así, y porque yo trabajaba todo el día, trabajaba como me quedaba ahí, me quedaba hasta la Ya. noche, no tenía, no, o sea, era como absorta, ¿no? En el trabajo, ¿no? Entonces me dijo, a partir de ahora, a las 6 te voto. Y literalmente me empujaba. O sea, me empujaba con sus manos a las 6 y yo, pero tengo que trabajar. Y siempre me votaba a las 6 y yo ¿Y me por, quedaba... ¿por qué? Mm, ¿Qué te decía? Tienes que... Fiorella, ¿Por ya, qué? tienes que ¿qué? No sé, me decía... Ándate en "Tienes que- vida". Ve a ver qué es lo que quieres, ¿no? Porque él sabía que yo tenía estas cosas, estos deseos de hacer arte, de hacer comedia y como que nunca los concretaba, ¿no? Entonces él me empujó a inscribirme en mi primer taller que hice. De clown. Sí, Claro, que también es una sensación de precipicio, ¿no? sí, fue raro, ¿no? Y fueron varias etapas. Esa fue una. Y luego otra cuando tuve una suerte de revelación también, no tan mágica como la que tú describes. Que era el rayo del sol por la ventana. No era un rayo de sol, fui a ver una película, otra cosa, pero tuve una certeza, eso sí fue muy interior, ¿no? De que una de mis labores iba a ser clown hospitalario. ¿La película qué? La de... Patch Adams. la de Sí, Patch o sea, Adams. yo sé que él no es el estilo de clown hospitalario que yo soy. Él es un loco, él es un lindo loco, ¿no? Pero, no sé, simplemente dije, no, eso es, o sea, una certeza así difícil de explicar, ¿no? Sin mucha lógica. Entonces, empecé a hacerlo. O sea, yo hacía mi trabajo en la oficina y martes y viernes me iba al hospital del niño, regresaba y en el ascensor de payasa hospitalaria me cambiaba para volver a la oficina y viceversa, ¿no? Entonces ya todos en la oficina me veían así, no había problema, ¿no? Pero hasta hubo un momento en que ya no podía, físicamente no me daba el cuerpo para hacer ambas cosas. O sea, ese fue mi momento, creo, más gráfico de decidir si sigo con una CTS y con un sueldo y con una seguridad económica, hacer algo que no me decía absolutamente nada certero, ¿no? O sea, que iba a poder continuar. Vamos a ir a una pausa, vamos a volver con el momento del cambio. ¿Cómo es, cómo llega y qué pasa con los demás, cómo afectan los vínculos? Volvemos. Estamos en Química Pura hablando sobre un cambio radical en la vida y bueno, una vez que ustedes deciden dar el cambio, ¿a quién afecta? ¿Qué pasa con las demás personas? ¿Desde qué piensan, qué opinan o si de pronto sí les afecta la decisión de ustedes? Los papás son un tema, ¿no? Para mí, increíblemente, fueron los últimos en enterarse que yo había renunciado. Ah, sí. Una semana después que ya no estaba yendo a la oficina, porque no sentía el valor de decirle a ellos que todo lo que conocían de mí, de su hija ejecutiva, ya no existía. Después de 14 años de estar en la empresa, mi único trabajo de siempre. Y lo gracioso es que cuando se lo dije a mi mamá, entre lágrimas, ¿no? Con un discurso preparado y todo, mi mamá me miraba y me decía, hijita, lo que te haga feliz. Yo ya me imaginaba que ibas a hacer esto, ¿ah?
Yo decía, he sufrido tantas semanas pensando en que no me iban a comprender. Claro, a ella le dije, mami, ¿y tú le puedes contar a mi papá? Porque no le voy a decir. Mi papá hoy me sigue diciendo, hijita, ¿y el posgrado? ¿Cuándo así vas a hacer posgrado? Papi, ya soy profesora de yoga, ya no voy a hacer posgrado. Posgrado en yoga, claro. Ahora, ¿y ustedes creen que, digamos, a nosotros no creo que nos queda claro que mientras te encuentres a ti mismo es algo bueno? Pero la gente normalmente, las familiares, los amigos, las parejas, reaccionan tan bien. Claro, o sea, ¿usted, por ejemplo, estaban con pareja cuando pasó esto? Yo en ese momento no, yo estaba solo, no tenía pareja. Mis padres no estaban conmigo tampoco en ese entonces, ya vivía solo desde hace tiempo, un buen tiempo. ¿No fue un drama decírselo ni nada? No fue un drama, nadie lo supo, No salvo la implicó a persona que nadie. estuvo... No implicó a nadie. Ya. Y yo tuve un proceso de muerte, ¿no? Porque en realidad la muerte era pasar de vivir desde el tener que a vivir pudiendo ser, ¿no? Entonces en esa transición, si yo actuaba por culpa, por responsabilidad, a todo eso yo me quise morir. Entonces fue un proceso en que si me invitaban a algún lugar yo decía, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo o estoy pensando que quiero ir? Entonces era como, porque al comienzo el sentir y el pensar es una bola de nieve, ¿no? Que está junta. Entonces, en mi caso, para poder llegar al ser, tenía que empezar yo a hacer una introspección, a ver qué sentía, qué hacía por deber, por responsabilidad, por quedar bien, o qué hacía desde el fondo de mi corazón, ¿no? Entonces, Pero es un viaje sí, bien solitario. y algunas amistades se cayeron en el camino, ¿no? Porque de pronto me decían, oye, vente a comer tal día. Y yo le decía, bueno, déjame ver, déjame sentirlo, no te puedo decir el miércoles sí, porque no sé cómo me voy a... el miércoles. Claro, no sé qué pasará el miércoles, ¿no? Claro, Entonces, pero una persona sí estaba absolutamente involucrada con tu cambio, que era tu socio. Que le sí, tenía pero que bueno, decir. ahí yo me retiré. Y no fue ahí un mayor tema. No, yo me retiré y finalmente después llegamos a un acuerdo, ¿no? Pero ahí me retiré, entonces no. Pero sí con amistades, tenía una pareja que había tenido por un tiempo, que estuve a punto de casarme, ¿no? Entonces, con ella, igual, si bien estábamos separados, había algo muy grato entre nosotros, ¿no? Y cuando cancelé una reunión, un encuentro que teníamos, pucha, que me hizo la cruz, ¿no? Entonces, así yo fui viendo cómo amistades, relaciones que tenía se fueron cayendo, muriendo y fueron naciendo otras, ¿no? Entonces es parte del proceso. Pero de pronto ellos lo vivían como un abandono, ¿no? Puede ser. Yo no sé qué habrán sentido, pero... Pero tu transformación era tan privada también, que requería como un respeto sin... Ya no te entiendo, pero te respeto y ojalá vuelvas. Claro, ¿no? Algo así. ¿Y con tu mamá también fue tan fácil cuando...? Fue más radical cuando decidí irme de mi casa. Ah. Ese fue para ella, ¿no? Porque parte de cuando yo empecé a darme cuenta de lo que quería hacer, también pasaron muchas cosas, ¿no? Empecé a viajar, conocí personas una especie de coach también tuve en una época. No sé, nos llegaron, ¿no? Personas especiales que me empezaban a cuestionar, ¿no? Entonces uno de esos cuestionamientos y parte de mi cambio era salir de mi casa. Porque, sí, entonces eso fue muy difícil. Eso fue ¿Para ella o para ti? Fue difícil. Yo me estaba yendo y yo, que te vaya bien, que te vaya bien. Y yo, ay, Dios mío. Pero ahora bien, ¿no? Súper bien, pero fue como la parte tangible que ella puede sentir que ha habido realmente un cambio, ¿no? Porque vivíamos juntas y ya no iba a pasar eso, ¿no? Claro. Y me da curiosidad, ¿cómo se lo dijiste a tu jefe? Lo más interesante es que la cachetada emocional vino de mi jefe, la que me empujó a mí a cambiar. Ah, ¿también? Mi jefe era hindú, porque parece que todos los gurús por algún lugar vienen de por ahí. Era hindú, me sentó un día para una revisión de desempeño regular de trabajo. Me dice, Caterina, ¿cómo quieres que te recuerden cuando mueras? ¿Qué quieres que digan de ti en tu funeral?
Y eso para mí fue el ¿Qué tal de despertar. jefes tienen ustedes? ¿Ah? Tu jefe, otro jefe, o sea, los gurús ahora están en las Sí, empresas. o sea, ellos mismos te van guiando. Para mí digamos, fue ella te estaba totalmente... haciendo un cuestionamiento Él me bien estaba haciendo un cuestionamiento existencial. bien profundo y para mí fue darme cuenta en esa pregunta, que era la única pregunta que yo nunca pensé no poder responder en una reunión de trabajo, porque me quedé en blanco. Yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo me despertaba, iba a la oficina, regresaba. Iba a la oficina, regresaba a la casa. ¿Y eras consciente de eso? Era inconsciente. Hasta que él me dijo eso y fue decir, la vida no es esto que yo estoy pensando, que es el sueldo, sobrevivir, que todo está bonito, ordenadito. La vida es ejercer eso que te mueve por dentro. Y a partir de ese día empecé a meterme en todos estos temas de crecimiento personal. Tuve una coach que me empezó a guiar en todo este proceso, pero fue ese jefe que yo todavía recuerdo con mucho cariño, que me impulsó a preguntarme, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo, de verdad, de corazón, nunca lo había pensado. Hasta mis 30 y tantos. Mira. Nunca. Y en tu caso también tú tenías pareja, ¿cómo fue el vínculo con las personas? Los papás, ¿no? Sobre todo cuando les digo, bueno, voy a dejar del mundo de las finanzas, se me ha ocurrido poner una empresa que dicte talleres, ¿no? De soluciones de capital humano, pero con música, y así voy a vincular mis dos, ¿no? personalidades en una. Entonces, para mis papás era chino, pues, ¿no? Temas de coaching, temas de capacitación era totalmente nuevo para ellos, entonces me miraban nomás como, ok, no sabemos qué estás haciendo, pero bien. Y pasaba un tiempo y me acuerdo una vez almorzando, mi papá sacó un periódico y me dice, oye, ¿sabes que está llegando un banco de tal país? Y le digo, sí, papá, sí sé. Y están pidiendo jefes y gerentes para el banco. Y yo, sí, papá, ya sé, pero no quiero postular, ¿no? Mi enamorada me apoyó en todo momento, siempre estuvo ahí. Ella era la que más yo le contaba de esto, porque con ella experimenté este tema de percusión grupal, incluso ahí la conocí. Y nada, ahí la conociste, pero tu enamorada no provenía de tu mundo financiero. No. La conocí en un curso en este curso de percusión. Okay. Claro, Okay. ya. Pero digamos, algunas personas que están viendo el programa de repente pueden decir, no tenían familia, no tenían responsabilidades frente a otras personas, puede darse el lujo de hacer ese cambio. Pero yo, que tengo que mantener a tanta gente, yo no puedo estar soñando ni estar preocupándome de las cosas que dejé pendientes, ya tengo que pagar las cuentas a fin de mes. ¿Qué tal si damos una pausa y contestan esa pregunta? Bueno, estamos hablando con personas que han hecho un cambio radical de vida y justo hice la pregunta de qué tanta libertad tiene uno para ese cambio, porque seguramente también muchos de los televidentes pueden sentir, o sea, los seres humanos dejamos de lado muchos sueños o dejamos de lado el sentir y nos llenamos de responsabilidades y cuando tienes una familia, mucho más. ¿Creen ustedes que ustedes pudieron hacer ese cambio porque no tenían familia y que los que tienen familia están un poquito más atrapados? O sea, que esas decisiones no implicaban realmente a otros, ¿no? Bueno, definitivamente que el no tener en ese momento familia se hace un poco más fácil, ¿no? Pero igual yo creo que se puede, ¿ah? Se puede, igual con familia. Claro, porque a ti te pasó algo que también no esperabas, y es que al poco tiempo de tu cambio tienes una hija. Tengo 2 hijas ahora. 2 hijas, sí. 2 hijas, claro. 2 hijas. ¿Y cómo hiciste? Porque tú vives en Caraz, vienes de vez en cuando a Lima, vives ahí con una comunidad, ¿no? Vivimos en comunidad, sí, con un grupo de amigos. Y también, ¿no? Hay entre nosotros hay quienes tienen hijos que han salido de Lima para allá y que han dado el cambio, ¿no? O sea, yo creo que finalmente es ver con qué te llenas, ¿no? ¿Qué es lo que te llena? Si lo que estás haciendo no te llena, no te da alegría, no te da paz, no te da sosiego, entonces buscar por dónde, ¿no? ¿Qué es donde tu corazón vibra? pues, Claro, ¿no? pero tus hijas no viven contigo. Una vive conmigo en Caraz y otra hija vive acá en Lima con su mamá, son distintas mamás, ¿no? Ok. Y más bien mi hija de Lima es la que me trae a Lima, si no creo que vendría mucho menos, ¿no? Claro, antes de que nazca mi hija acá, venía 2 veces al año, trayendo los instrumentos. Bueno, ahora me dedico a la construcción de tambores. ¿Y ahora cada cuánto tiempo vienes? Ahora vengo cada mes, cada 40 días, algo así, ¿no? Más o menos. ¿Y también te la llevas a tu hija? Todavía no, tiene ya. 4 añitos, pero ya está pronto a
a incursionar por allá, claro. Ok, Par ok. montaña. Sí, Ok, para montaña. pero ahora ustedes, por ejemplo, quieren construir una vida, digamos, de familia bajo esta nueva mirada del mundo. Absolutamente. Y por eso lo bonito es que ya aprendimos en este proceso cosas que idealmente no repitamos con nuestros hijos, probablemente. O también a través ¿Cómo de esto cuáles? vemos cosas como que no te metas en esa hipnosis social, en ese cuento que te dicen y que te inyectan desde el principio de cómo debe ser una vida exitosa o una vida feliz. Porque si yo hubiera escuchado mi corazón desde chiquita, de todas las cosas que sabía yo que me llamaban, me hubiera ahorrado bastante tiempo y bastantes dramas, ¿no? Claro, hoy todo sé que sirvió para algo, pero yo a mis niños cuando los tenga les voy a inculcar ese tipo de visión, de que al final no hace falta nada externo para sentirte bien. Claro. Ahora, Sí. también la conclusión de ustedes tiene un valor especial, ¿no? Es decir, el hecho de haber descubierto por sí mismos todo esto, hay como un valor del viaje, que es, no sé, Que es lo que hoy creo te es da lo las que hace- herramientas le da para sentido. podérselo conversar a otra persona, decirle yo lo pasé y no es que desde el día 1 yo ya no tenía miedo y seguí mi vocación, no, yo reboté, caí, donde hoy siento que fui diseñada y creada para estar. Pero O sea, le da sientes- profundidad a lo que está Claro, viviendo. pero ¿sientes que era una crisis vocacional o más bien espiritual o existencial? Llegó a ser existencial absolutamente, porque como que el síntoma, el dolor, la ampolla estaba en el trabajo, pero al final yo veía mi vida 360 grados y tenía relaciones bien tóxicas, bien dañinas a nivel sentimental. Tenía círculos de amistades muy buenos, pero también otros círculos que me absorbían la energía. Es decir, lo que empezó siendo un cuestionamiento laboral terminó permeando en todas las áreas, ¿no?, de mi vida. Y en tu caso, Ferreira, ¿tú sientes que fue vocacional o más existencial? No, creo que fue, no sé, creo que para mí yo tenía claro que era lo que quería, pero me dormí. ¿No? Quizás mucha gente le pasa eso, ¿no? ¿No? Como que Te tienes, encapsulas. eres un niño, un adolescente inclusive, ¿no? Que ya, la tienes ahí y de repente te duermes, eres un poco flojo para trabajar en lo tuyo, ¿no? En lo personal, y entras sin mucho dolor también en ese sistema. En esa inercia. Sí, ¿no?, de y seguir, estás ahí, seguir, lo disfrutas. seguir. Bueno, yo lo disfruté, no puedo, yo soy muy agradecida de esa vida realmente. A mí soy algo más o menos maduro en esta etapa es por esa vida, ¿no? Entonces no cambiaría nada. Pero ahora, pues, preguntas tan existenciales, digamos, que pueden modificar todo tu mundo, asustan también, ¿no? Entonces, Sí. ese adormecimiento sí se explica, ¿no? Es como todo es manejable, está en esta cajita Cuando y está salgo más o de menos ahí, quieto. Cuando salgo de ahí es que pasó de todo. O sea, cuando salí de esa seguridad, de ese trabajo, de esa estabilidad, es que tuve personas que me dijeron, o sea, pasé momentos horribles. Justo ¿Qué en la- te decían qué, por ejemplo? Una vez un maestro espiritual, que yo no sabía que era un maestro espiritual, simplemente me lo presentaron y todos se presentaron, ¿no? Ella es tal, él es tal, él es tal, y él me miró a mí y me dijo, ¿y tú quién eres? Yo soy Fiorella. No, ¿tú quién eres? Soy peruana. No, ¿tú quién eres? Y me lo decía así con su voz y yo... Y yo ya había hecho la transición, ya me estaba dedicando al arte, entonces era como... O sea, a mí me vinieron esas crisis terribles ya cuando había cambiado, o sea, cuando en teoría Pero digamos, o sea, la había crisis, cambiado. Tú traes este ejemplo para decir que tu gran cuestionamiento era ¿quién soy? Sí, Que es una fue gran terrible. pregunta Fueron años de de sufrimiento. poder responderla. Soy payasa, Pero ¿no? además hay preguntas No, no. que... ¿Quién? ¿Pero quién es? Lo que pasa es que lo valioso de eso es la pregunta, ¿no? La respuesta va cambiando con el tiempo. Sí, y mira, y lo gracioso es que uno dice, ¿no? Sí, mi hermano es economista, muy exitoso. Mi hermana es administradora. Entonces ellas me decían, Fiorella, tienes que proyectarte al futuro, bla, 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 todo eso que te dicen, ¿no? Tus hermanos que tanto te aman. Entonces, ¿cómo vas a viajar si no tienes dinero? No, pero lo chistoso es que mientras trabajé, no viajé nunca. O sea, trabajaba con otros países por teléfono, pero no viajaba. Y desde el día que renuncié,
hice un proyecto con la Unión Europea, me fui a Europa, me fui a México y mi hermano no entendía nada porque me dice, te estás yendo a donde él estaba, yo llegaba. Eso es una buena... No entendía por qué yo estaba ahí, no tenía ¿Sienten ustedes que esta decisión termina cuestionando al resto? O sea, que la gente en su entorno se siente movida por lo que han hecho. Absolutamente. A mí me siguió una colita de varios compañeros de trabajo que Te volviste una mes a epidemia. mes los gerentes les preguntaban, ¿tú has hablado con Caterina? cuando renunciaban. Y realmente es eso, ¿no? Ser un poquito ese motivador sin empujar nada, simplemente viéndote o pasando por la experiencia por la que uno está pasando. Y sí, el entorno se remueve, definitivamente. Hay cuestionamientos, o la forma en que terminé siendo profesora de yoga, porque mis ex compañeros de trabajo me decían, quiero hacer eso que te hace a ti sentir tan bien, enséñame. Y ahí empieza esa nueva carrera, ¿no? Pero a veces surge una culpa, ¿sabes? Cuando una persona tiene la posibilidad de cambiar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos esa posibilidad, tuvimos esa decisión, todo, pero como que todo combinó para que se haga, ¿no? Pero siempre hay alrededor gente que te dice que tú no tienes lo que yo tengo, ¿no? Que es lo que tú decías. Claro, no los tienes hijos, la esposa, las obligaciones. Tengo que mantener esto. O sea, si tú tuvieras que hacer esto, jamás hubieras decidido algo así. O sea, y te agarran y te... Claro. ¿no? Y es peligroso, porque puedes caer en una culpa terrible, ¿no? Y Caterina mencionó que antes del cambio sus relaciones eran tóxicas y después eso fue cambiando. En tu caso, ¿cómo eran tus vínculos antes y qué fue lo que pasó con tus vínculos luego del cambio? En realidad, las amistades, el círculo de amistades siempre se mantuvo. De hecho, dejé de ver a las personas con las que trabajaba en la entidad financiera esta, ¿no? Pero el círculo de amistades siguió. Es que tu vida social era la que tú sí eras tú. Ajá, y como comentabas, te conviertes en un ente motivador sin quererlo, ¿no? Porque definitivamente eres más feliz, ¿no? Después de la etapa de cambio que da mucho miedo, el precipicio y todo, lo bonito de esto es que sigue una etapa de entusiasmo, pero al 1000%. Entonces, claro, este entusiasmo y estas ganas y esta creatividad y esta energía que sale de estar haciendo lo que realmente te gusta y lo que realmente descubriste, hace que tapa totalmente el miedo, ¿no? Es que finalmente ustedes, digamos, se han atrevido a hacer ese salto porque había como una verdad tan sólida que, digamos, es el poder de la verdad, o sea, es fuerte. Exacto. Y eso lo sostiene. Sí, Pero, y eso se descontagia. Digamos, yo creo absolutamente, y es parte de mi filosofía, pero si me pongo en el lado de los televidentes que pueden hacer esta pregunta, ¿cómo se mantienen? O sea, finalmente hacen el cambio, qué bonito, qué lindo, ¿no? Aunque ¿Qué pagan las comes? cuentas. ¿Qué Claro. comes? El cambio cuesta. Así como hay el lado positivo de que eres más feliz, etcétera, yo pasé por una etapa de cambio totalmente crítica, porque de venir de una estructura mental de años de entidad financiera, economista, CTS. cuadrado, ¿no? Al salir a un espacio de gravedad cero, porque así te sientes, estás como flotando y no tienes estructura, te desordenas. Yo me desordené en horarios, me desordené en cuentas, me desordené en muchos aspectos, dejé de hacer deporte incluso, ¿no? Pero y tú empiezas a buscar otra vez tu propia estructura, ¿no? Empiezas otra vez a construir tu propio castillo y cuando ya lo tienes hecho, la cosa funciona. Es claro, es que una cosa es estar subido en la estructura de otros y otra es crear la tuya. Y otra cosa es tumbarla y empezar a hacer la tuya. Y ya cuando la logras construir, ya la cosa empieza a fluir. Pero, o sea, yo no voy a mentir a decir, oh, el cambio fue muy bonito y todo fue flores, ¿no? Pasé una etapa crítica de... Ser libre es caro. Claro, también Fiorella, tú mencionabas en la pre que te ayudaban tus amigas, porque a veces también te era difícil conseguir hasta para comer, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, lo que pasa es que, claro, como no tienes ninguna certeza, entonces empiezas a hacer tu talento, ¿no? Tu talento, tu tema, pero no sabes cómo se mueve ese mundo. Entonces puede haber mucha gente haciendo lo mismo que tú y no sabes cómo destacar. Entonces cuando empiezas, claro, cuando empiezas, de todas maneras, no vas a tener el mismo nivel socioeconómico que tenías cuando trabajabas. Pero esta es una de las primeras cosas que tienes que aceptar. O sea, la realidad, ¿no? De que no va a ser igual al comienzo y que tienes que... un bajón. Que tienes que tener la humildad de volver otra vez de cero y empezar a construir con mucha paciencia, aprender a pedir ayuda cuando lo necesitas. En tu caso, Eu, igual, o sea, tu hija tiene que ir al colegio. No, en mi caso no habían nacido mis hijas cuando yo hago mi transición y lo que sucedió después fue que tenía que cerrar todos mis círculos, ¿no? Como yo me lo imaginaba era,
tenía una pequeña empresa, aparte de la empresa con mi socio, tenía una empresa personal. Entonces empezar a cerrar todos mis círculos, ver qué cosa era lo que perturbaba mi mente y clac, clac, cerrarlos, archivarlos y sacarlos. Y de ahí salí a viajar. El último círculo que tenía que cerrar era con una comunidad shipiba en el Ucayali, en la cual yo entraba y bueno, sacaba sus telas, las vendía y hacía un poco de colaboración con ellos. Y luego seguí viajando, pero en un ámbito ya de ser lo más austero posible. No quería mundo, quería sentir otra cosa, ¿no? Mi búsqueda era por otro lado. Entonces, a pan y agua me da lo mismo. Yo no era mi tema ganar dinero en ese momento, ¿no? Pero la vida, curiosamente, me lleva hasta donde vivo ahora. Pasan unas cosas que nos permiten comprar un terreno, que me permiten tener una casa propia. Entonces yo digo, al final digo, pucha, yo estaba luchando con una empresa, todo, para tener esto, y ahora que dejé todo... ¿Tienes casa propia? Tengo casa propia, ¿no? ¿No? Llegó el oficio, claro. Yo no sabía de qué iba a vivir, sí tocaba un poco de tambores, había cambiado un par de cueros, en una época llevé tambores a Chile de África, entonces sabía cómo cambiar el cuero a un tambor, y de pronto estaba en Iquitos y no sabía de qué iba a vivir. Y me puse a pintar. Me acuerdo que tenía una amiga española que conocí y me habían prestado una cabañita, se quedó conmigo y se fue al día siguiente y me dejó una acuarela. Y dije, uy, de repente puedo pintar y con eso puedo vivir. Y me compré unas acuarelas, me puse a pintar y me acuerdo que me pasé todo un día pintando y no salió nada, hermano. Nulo con la pintura. Entonces dije, no, por acá no va la cosa. Okay. Y después hice un instrumento, hice un tamborcito, vi una ferretería, un plástico, y dije, eso lo puedo convertir en un tambor. Compré unas radiografías en la clínica y mi primer tambor fue de un plástico con una radiografía, ¿no? Y inclusive pasé por la etapa de pararme en la plaza de Iquitos, en el malecón de Iquitos, al lado del Amazonas, y junté instrumentos de un amigo artesano y me puse a vender, ¿no? Y fue mi debut y despedida, porque en el fondo no vendí nada y todos los artesanos que estaban por ahí llegaron a mi parche, que le llaman, ¿no? Y todos nos pusimos a tocar, ¿no? Hicimos una tremenda fiesta y no vendí ningún instrumento, pero quedé muy contento. Ya el programa se nos ha ido, pero rápidamente me gustaría también que pudieras terminar tú, Caterina. ¿Qué hiciste con el lado económico? Bueno, estás trabajando en una empresa de yoga, doy yoga, ¿no? clases, pero lo interesante es que cuando este cambio se hace por lo que realmente te apasiona, lo vas a hacer bien y el mundo te va a reciprocar. Y ahora gano más. ¿Ganas más? Gano más. Qué interesante. Sí, qué fascinante. Bueno, ese es un buen cierre. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Vamos a ir a una pausa y regresamos Javier y yo con la última parte del programa. Interesante. Bueno, me ha parecido muy interesante el programa, ha sido muy corto, pero con lo que me quedo es el cambio de comenzar a escuchar tu corazón y hacer lo que sientes, ¿no? Sí, y también me quedo con esto que hablaba Edu del cuento, no creerse el cuento, ¿no? Yo creo que el gran cuento, el único gran cuento importante es el tienes que hacer esto. Uno no tiene que nada, tiene que poder buscar por sí mismo qué es lo que para uno es importante. Y confiar en la vida. Y confiar en la vida, hacer caso a la vocación que puede repercutir a varios niveles, no solamente existenciales, del arte, del bolsillo, a todos, digamos, de la felicidad, la familia y el amor. Bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos que ser súper breves. Gracias por acompañarnos hoy día. Ya saben, pueden escribirnos, hacernos sus comentarios, sus sugerencias y los vamos a revisar. Chao. Ya.